Hola muchachos, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar con un curso de cálculo integral. En nuestra primera clase vamos a hablar de la definición de la integral como antiderivada y vamos a mirar algunos ejemplos que nos aclararán un poco ese concepto. Empecemos por hablar de la derivada. La derivada nos hablaba de algo que era la razón de cambio. Por ejemplo, si hablábamos de el cambio respecto al tiempo de la posición, nos habla de una velocidad. Cuando hablábamos del concepto de derivada, nos íbamos a trabajar el límite cuando un delta de x, cuando el cambio tendía a cero, ese cambio era muy pequeño. Y allí construimos el concepto, entonces, de derivada. Lo que vamos a hacer ahora es construir el concepto de la integral a partir del proceso inverso. Es decir, vamos a hablar de la antiderivada. Cómo encontrar una función tal que, al ser antiderivada, obtengamos una función que se llama una función original. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la integral en términos de la acumulación o reducción de cantidades. La derivada nos habla del cambio, la razón de cambio, y la antiderivada nos va a mostrar cómo era esa función antes de ser derivada. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La antiderivada entonces tiene una definición matemática que es un poco enredada, pero vamos a tratar de desglosarla un poco. La definición nos dice una función f mayúscula de x recibe el nombre de antiderivada de f minúscula de x sobre un intervalo i si la derivada de la función f mayúscula de x es igual a la función f minúscula de x. Esto está definido para todo x en el intervalo i. Es decir, que la antiderivada es el proceso de determinar la función original a partir de su derivada. Eso es la antiderivada que vamos a trabajar acá. Por ejemplo, si tenemos esta función que es f de x igual a x al cuadrado, nosotros queremos saber cuál es la antiderivada de esa función. Entonces, para reconocer cuál es la antiderivada de esa función, vamos a obtener lo siguiente. Usando la regla de la potencia, que trabajamos por allá en fundamentos de matemáticas o también en el cálculo diferencial, entonces miramos que si yo tengo esta función f mayúscula de x que es igual a 1/3 de x a la 3 y esa función f de x igual a 1/3 de x a la 3, yo la derivo para buscar si esto es la antiderivada de esta función. Entonces, solucionamos y recordemos que la derivada de esta función es el exponente lo bajo a multiplicar, es por 1 a 3, y al exponente le resto 1, 3 menos 1. Y también que nos queda 3/3 de x a la 3 menos 1, y esto es igual a x al cuadrado. Es decir, que la derivada se está cumpliendo con la definición que dábamos anteriormente. Si la derivada de f mayúscula de x es igual a f de x, entonces esta función es la antiderivada de f de x igual a x al cuadrado. Si yo integro esta función, obtengo esta función como resultado. Si yo derivo esta función, obtengo esta función como resultado. Procesos inversos. Miren cómo es este proceso acá. Ahorita vamos a mirar un poco más esta definición. Más bien. Pero si nos fijamos bien, esta función no es la única que cumple con la condición de que al ser derivada obtengamos esta función. Es decir, que no tenemos una única función que sea la antiderivada de la función original, sino que tenemos una familia de funciones que va a cumplir con esa condición que dimos al principio. Por ejemplo, si tengo la función g de x igual a 1/3 de x a la 3 más 100, esta también, al ser derivada, me satisface la condición de que sea igual a f de x minúscula. Entonces, f mayúscula y g mayúscula son antiderivadas de f. Yo puedo llegar a partir de esta función, al integrarla, a encontrar tanto esta función g de x como esta función f de x. En general, cualquier función que tenga la forma h de x igual a 1/3 de x a la 3 más c, me va a hablar
de que es una antiderivada de la función x al cuadrado. Siempre que yo derivo una constante, la derivada de una constante es 0. Por eso siempre voy a obtener el mismo resultado de acá. Ahora bien, miremos un teorema que nos va a aclarar un poco más esta función. Si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula en el intervalo i, entonces la antiderivada más general de f sobre i va a ser siempre esta de acá, f de x más c. Recordemos que cuando nosotros le sumamos o le restamos una constante a una función, lo que hacemos es trasladarla de manera vertical, hacia arriba o hacia abajo. Pero no estamos alterando la función como tal, solo trasladando la función. Entonces, esta c es una constante arbitraria que al ser derivada va a darnos como resultado siempre 0, por tanto la función f de x va a ser la que en realidad vamos a derivar. Al asignar valores específicos a la constante, se obtiene una familia de funciones cuyas gráficas son traslaciones verticales una de otra. Bien, acá tenemos gráficamente lo que acabo de decir. La función f de x igual a x a la 3 sobre 3, es la verde que tenemos acá. Si yo le sumo 2 a esa función, la traslado 2 espacios hacia arriba, pero sigue teniendo la misma forma. Si le sumo 3, la traslado 3 espacios hacia arriba, pero sigue teniendo la misma forma. Entonces, estos son traslaciones. Es decir, que todas estas son familias de funciones que cumplen con la condición de ser antiderivada de x al cuadrado, que es lo que estábamos hablando ahorita. Otro ejemplo. Vamos a encontrar la antiderivada más general de cada una de las siguientes funciones. Y aquí tenemos que recordar algunas cuestiones de derivadas generales que ya debemos conocer. Entonces conocemos la función, su derivada, y vamos a mirar cuál es su antiderivada. Si la función, en este caso es trigonométrica, es seno de x, vamos a mirar que una función que podría ser la antiderivada de la función seno de x es menos coseno de x. Si yo derivo f de x igual a menos coseno de x, al derivarlo obtengo como resultado seno de x. Esto quiere decir que f de x, que es igual a menos coseno de x, es antiderivada de la función seno de x. ¿Por qué? Porque al ser derivada de esta función, obtengo como resultado la función f minúscula de x. De tal forma que la antiderivada seno de x es menos coseno de x. Al antiderivar esto, obtengo esto. Y al derivar esto, obtengo esto como resultado. Pero acá lo que decimos es que la antiderivada general, la familia de la función seno de x es g de x igual a menos coseno de x más c. Porque puedo trasladar la función, nada más. Y al ser derivada de esta función, obtengo como resultado seno de x. Y al ser antiderivada de esta función, obtengo como resultado esto de acá. Otra, y esta nos va a ayudar a tener de manera más general la fórmula para poder antiderivar. Si tengo una función, que en este caso es x a la n más 1 sobre n más 1, entonces vamos a mirar si esto es la antiderivada de x a la n. ¿Cómo lo compruebo? Pues voy a derivar la función. Pues al derivar la función respecto a x, de x a la n más 1 sobre n más 1, vamos a mirar que el exponente pasa a multiplicar, n más 1. Al exponente le resto 1, estoy derivando. Entonces n más 1 menos 1. Abajo, como no hay x, no voy a hacer nada. Y tengo entonces que n más 1 menos 1 nos da como resultado n más 1 a la x a la n. ¿Sí? Y n más 1 sobre n más 1 se simplifican y nos queda x a la n. Es decir, que si la función f mayúscula era x a la n más 1 sobre n más 1, es antiderivada de la función f minúscula igual a x a la n. Si yo a x a la n la antiderivo, obtengo como resultado esto. Y si yo a
esta función x a la n más 1 sobre n más 1, la derivo, obtengo como resultado la función original. Así, la antiderivada general de la función f de x igual a x a la n será f de x tal que, bueno, f de x igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Miren, en la derivada lo que hacíamos era restarle un término al exponente y pasar a multiplicar el exponente, ¿no? Entonces, n pasaba a multiplicar y le restábamos un término al exponente. En este caso lo que hacemos es, para antiderivar, al exponente le vamos a sumar un término y vamos no a pasar a multiplicar ese término, sino a dividir el término. Son operaciones inversas. Resta, suma. Multiplicación, división. Derivada, antiderivada. ¿Sí? Estamos haciendo siempre un contraste entre ese tipo de operaciones. Y esta es la forma general para hacer antiderivadas. En este ejemplo vamos a darnos cuenta de cómo se hace esas antiderivadas. Entonces, encuentre todas las funciones g tales que al ser derivadas obtengamos esta función que tenemos acá. Entonces, solución. Voy a escribir de nuevo el término, pero de manera separada. 4 seno de x más 2x a la 5 sobre x menos x a la 1 medio, transformamos la raíz, sobre x. Entonces, después de eso, simplificamos términos, x a la 5 sobre x nos da x a la 4, y x a la 1 medio sobre x nos da x a la 1 medio menos 1, potenciación, de tal manera que obtenemos una función más simplificada que sería 4 seno de x más 2x a la 4 menos x a la menos 1 medio. Esta sería la función original. La antiderivada de esta función, entonces, es la siguiente. Entonces, la antiderivada. 4 lo dejamos igual. Seno de x. La antiderivada de seno de x es menos coseno de x. 2 lo sacamos ahí de la integral, de la antiderivada. Lo dejamos por fuera. Y vamos a antiderivar x a la 4. Les dijimos, en el ejemplo anterior, le sumamos un término al exponente. 4 más 1, 5. Y el término que obtuvimos lo pasamos a dividir sobre 5. ¿Cierto? Ahí está. 2x a la 5 sobre 5. Menos esta función x elevado a la menos 1 medio. Le sumamos un término a menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio más 1 nos da 1 medio. Y pasamos el resultado a dividir sobre 1 medio. Más una constante que se llama la constante de integración, que es lo que obtenemos ahí. X a la 1 medio sobre 1 medio. Es decir, que esta función g de x va a obtenerse como resultado como antiderivada a estas funciones de acá. Si yo antiderivo esta función, obtengo como resultado esta función. Y si yo derivo esta función, obtengo como resultado esta función. Entonces, esos inversos. Aquí hice la antiderivada, ¿no? Si yo derivo este término, debo obtener el término anterior. Entonces, g de x derivada es este término que tenemos acá. G' de x antiderivado es este término que obtenemos acá. Voy de un lado al otro. Esto es en general lo que tenemos como la antiderivada. Un proceso por medio del cual una función que está derivada la llevamos a su función original. Nos devolvemos en el proceso. ¿Cómo devolvernos en el proceso? Es lo que nos dice que es una antiderivada. Es un poco enredado, pero con práctica podemos hacer el ejercicio de poder encontrar todas las antiderivadas y hay tablas que nos ayudan con este proceso. Muchachos, dejamos hasta acá. Esta es la introducción. Rico verlos y en el próximo video hablaremos de cómo trabajar con la suma de Riemann desde un programa que se llama GeoGebra. Nos vemos en la próxima oportunidad.